Mi nombre es Gabriela Guamán Simbaña, soy estudiante de la Universidad de Cuenca de la Facultad de Ciencias de la Hospitalidad. Les voy a hablar sobre principios generales de higiene de los alimentos y fundamentos de los sistemas de gestión y control de calidad en alimentos. Sistema de gestión y control de calidad de alimentos. Esto hace referencia a que todos los establecimientos deben contar con un sistema de gestión que les permita controlar, planificar y organizar hasta el punto de automatizar todas las tareas de los establecimientos. Además, se debe tener un control que garantice la seguridad alimentaria para los consumidores, de tal manera que al someter los alimentos a diferentes procesos esté lo más inocuo posible. Vamos a hablar sobre la limpieza y la desinfección. La limpieza y la desinfección son dos conceptos totalmente diferentes. Además, es esencial la limpieza y la desinfección en la producción de los alimentos. Realizar este proceso nos ayudará a eliminar bacterias mediante un tratamiento físico o químico. Por lo tanto, si se realiza de la manera correcta, este proceso se reflejará en el producto final y a la vez va a mejorar la calidad. ¿Qué es limpieza? Limpieza son todos los procesos implicados en la eliminación de todo tipo de suciedad de superficies. El proceso consiste en la eliminación de la suciedad con ayuda de un detergente y el arrastre del agua. La desinfección, esto es la destrucción de los microorganismos por medio del empleo de calor o de sustancias químicas. Dentro de la limpieza existen tres métodos que son el método manual, mecánico y la limpieza en seco. Dentro del método manual, la pila por compartimientos o piletas de lavado. Es el lavado manual de platos o utensilios de cocina. Para realizar este lavado se necesita de materiales de limpieza como esponjas, cepillos, entre otros. La pulverización. Esta modalidad consiste en el lavado con agua a presión. Se utiliza en el lavado de equipos medianos, grandes y superficies. Se debe tener cuidado al momento de la limpieza debido a que se puede contaminar las superficies que están en contacto con los alimentos. Es por eso que se recomienda realizar este lavado después de haber terminado con la producción de la comida. A base de espuma. Este lavado consiste en aplicar detergente en espuma en los utensilios durante 20 minutos. Pasado este tiempo, se debe retirar con ayuda del agua. El método de baldes. Este se emplea en equipos que no resisten la inmersión en el agua, por ejemplo, las máquinas rebanadoras o las máquinas ralladoras. Esto consiste en humedecer las superficies con ayuda de esponjas húmedas o toallas que estén limpias y enjuagadas. El método mecánico. Dentro del método mecánico tenemos la limpieza in situ, conocido como Clean in Place, o por sus siglas CIP. Se utiliza una solución de agua y detergente mediante un equipo especializado. Las máquinas lavadoras, como su nombre lo dice, son máquinas lavavajillas en el cual se necesita retirar todos los restos de comida. Posterior a ello se realiza mecánicamente el lavado con agua y detergente. Y por último, la limpieza en seco. Esto se puede resumir en 4 pasos. El primer paso es eliminar los restos gruesos de la suciedad, los que estén más visibles. Como segundo paso, la aplicación de una solución como en los detergentes. Como tercer paso, la aplicación de acción mecánica mediante el uso de toallas, esponjas, entre otros implementos para remover la suciedad. Y como último paso, un enjuague para eliminar la suciedad y el detergente. Dentro de la desinfección existen 2 tipos de desinfección, que es la desinfección por calor y la desinfección química. La desinfección por calor se puede aplicar de 2 formas, la manual y la mecánica. Consiste en la forma manual, consiste en la inmersión de piezas pequeñas como vajillas, cubiertos, entre otros utensilios, en agua a temperatura de 77 grados centígrados o mayor por un rango de tiempo de 30 segundos. Se debe utilizar un termómetro para comprobar que la temperatura del agua sea correcta. La forma mecánica. Esta es realizada por máquinas lavavajillas. En este caso, se requiere que la temperatura alcance los 82 grados centígrados. La desinfección química.
Esta es una desinfección basada en la acción biocidas. ¿Qué quiere decir esto? Es que son productos destinados a destruir cualquier microorganismo dañino. Existen diferentes desinfectantes, como el más utilizado y el más común es el cloro, además del amonio cuaternario y el yodo. Los detergentes. ¿Qué es un detergente? Un detergente es un producto que cuando se añade agua, este ayuda a la limpieza de las superficies. Su principal objetivo es facilitar la eliminación de la suciedad. Es por ello que un detergente ideal debe ser soluble en agua a temperatura ambiente, no puede destruir ni dañar superficies, debe ser inodoro, biodegradable, de fácil enjuague, tiene que ser un limpiador efectivo y de fácil almacenamiento. Los detergentes se clasifican en detergentes alcalinos. Estos son detergentes con un pH de valores que varían entre 8 y 14 según la escala. Estos actúan sobre la grasa para desprenderla de la superficie. Los detergentes ácidos. Estos detergentes tienen un pH por debajo de los 7 en la escala. Son muy peligrosos por lo que pueden causar quemaduras y se recomienda utilizar la ropa adecuada. Además, remueve restos de alimentos y depósitos de aguas duras de equipos y utensilios. Los desengrasantes. Estos son productos que facilitan la limpieza de superficies con grasa o residuos grasos. Esto es más empleado en las superficies sólidas. Los agentes abrasivos. Estos son agentes que ayudan a la eliminación de la suciedad adherida a las superficies. Para su extracción se necesita de un cepillado y un enjuague con agua a presión. Esto es utilizado en los suelos de porcelana que están demasiado sucios. Los detergentes neutros. Estos son de uso general. Esto es utilizado en las superficies lisas de poca suciedad y también se emplea en la formulación de jabones para las manos. Los desinfectantes químicos. El objetivo de un desinfectante químico es disminuir la mayor cantidad de microorganismos de tal forma que los que sobreviven no influyan en la calidad microbiológica del alimento. Es importante saber que después de toda limpieza se debe seguir de una desinfección. Las propiedades de un desinfectante químico son destruir rápidamente los microorganismos, tiene que ser estable en la presencia de residuos orgánicos y aguas duras, no debe ser corrosivo, no debe tener olor, tampoco debe ser tóxico y lo más importante es ser soluble en agua. Los desinfectantes químicos se clasifican en compuestos que liberan cloro, compuestos de amonio cuaternario, yodóforos y aldehídos. Los compuestos que liberan cloro. Estos son hipocloritos. Estos son los más utilizados en la industria alimentaria. El más común es el cloro. Los compuestos de amonio cuaternario, también se les conoce como cuaternario o quats, son solubles en agua y en alcohol. Poseen propiedades tensioactivas y son inactivos frente a las aguas duras. Los yodóforos, su acción desinfectante es parecida al cloro. Se puede diluir en el alcohol etílico para el lavado de manos o como esporicida. El aldehído. Esto destruye las bacterias y hongos y se utiliza para desinfectar superficies y equipos. El empleo de calor como un desinfectante. En la industria alimentaria, el empleo del calor es utilizado como un desinfectante mediante el vapor de agua o el aire caliente. El vapor saturado es un desinfectante capaz de destruir todos los microorganismos. Es necesario que esté a una temperatura de 85 grados centígrados mediante un minuto, de tal manera que se logrará destruir todos los microorganismos. El agua caliente. El agua caliente también es utilizada en la desinfección de fábricas de alimentos. Para esta desinfección se utiliza agua caliente a una temperatura de entre 80 y 90 grados centígrados durante 5 a 15 minutos de permanencia. La limpieza en seco. Dentro de la limpieza en seco también está la limpieza in situ, como ya se mencionó antes. Este es un proceso automático que se emplea en la industria alimentaria reemplazando la limpieza manual. El principio de la limpieza in situ se basa en la circulación secuencial del agua, detergente y desinfectante por las tuberías y el equipo de procesado que no se desmantela. La limpieza in situ tiene unas fases que son
el prelavado con agua fría con la finalidad de eliminar la suciedad grosera, la circulación del detergente para eliminar la suciedad residual, el lavado intermedio con agua fría para extraer el detergente, la circulación del desinfectante para eliminar microorganismo residual y por último el lavado final. Ayudas de limpieza mecánica. Dentro de la limpieza y desinfección tenemos las ayudas de limpieza mecánica. Como su nombre lo dice, son limpiezas mecánicas que se realizan con ayuda de equipos especializados. Dentro de ellos tenemos el vapor a presión. Esto es más un desinfectante que un agente de limpieza. Sin embargo, si se le proporciona la suficiente presión, se puede eliminar la suciedad. Los aparatos hidráulicos. Este se emplea mediante chorros de agua a gran presión. El aire comprimido. Su principal empleo en la industria alimentaria es para eliminar el polvo y la suciedad pulverenta de los equipos, pero además también se puede utilizar como fuerza de motriz de los chorros de agua. Los ultrasonidos. Esta máquina se trata de una limpieza en el cual se sumergen las piezas pequeñas y delicadas en tanques con soluciones de detergente entre 60 y 70 grados centígrados. Luego, con la ayuda de un generador ultrasónico, convierte la fuerza eléctrica en energía eléctrica de alta frecuencia y transductores convierten la energía en vibraciones, creando burbujas de vacío y formando torbellinos que ayudan haciendo un efecto limpiador. La desventaja de esta limpieza es que es muy costosa y ruidosa. Las máquinas de limpieza portátiles, estas se utilizan máquinas como la aspiradora, que puede trabajar en condiciones de humedad o de sequedad. La limpieza con espuma, como ya se ha mencionado antes, esto es un tipo de técnica que se aplica a un agente espumante en una fórmula detergente para que se cree una espuma firme que permita eliminar la suciedad. Esta espuma debe permanecer un tiempo en la superficie a limpiar para que los agentes actúen sobre los microorganismos y así poder limpiar con facilidad. A continuación vamos a hablar del Códex de Alimentación. ¿Qué es el Codex Alimentarius? El Codex Alimentarius significa código de alimentación, el mismo que son todas las normas, códigos de comportamiento, directrices y recomendaciones de la Comisión del Codex Alimentarius. Este código se creó para proteger la salud de los consumidores y garantizar comportamientos correctos en la industria de los alimentos. El Codex Alimentarius tiene 4 objetivos. Dentro de sus objetivos es identificar los preceptos esenciales de higiene de los alimentos desde la producción hasta el consumidor final, recomendar un abordaje basado en el sistema HACCP como un medio de seguridad de alimentación, indicar cómo implementar esos principios y proveer la orientación para códigos específicos que es necesario en la cadena alimentaria, procesos o productos. El Códex Alimentario tiene principios generales. El primer principio general es la inocuidad e idoneidad. Esto quiere decir que los alimentos deben controlarse mediante un efecto preventivo. Las buenas prácticas de higiene, más conocidas como BPH, son las que garantizan los alimentos que se manejen de forma inocua en un ambiente que no haya mucha presencia de microorganismos contaminantes. El segundo principio es que los programas de prerequisitos que incluyen las BPHs deberían proporcionar la base para un sistema HACCP eficaz. El tercer principio, cada operador económico autorizado debería ser consciente de los peligros asociados a las materias primas y otros ingredientes, el proceso de producción o preparación y el entorno en el que se producen o se manejan los alimentos según corresponda a la empresa de alimentos. El cuarto principio es que dependiendo de la naturaleza del alimento, el proceso alimentario y de la posibilidad de que se produzcan efectos adversos para la salud, puede ser suficiente aplicar las BPH para controlar peligros, incluidos según corresponda algunas que exijan más atención que otras. Por tener un mayor impacto en la inocuidad de alimentos, cuando la aplicación de BPH por sí sola no sea suficiente,
debe aplicarse una combinación de BPH y el PPC, que son los puntos críticos de control. El quinto principio es que las medidas de control que resulten fundamentales para alcanzar un nivel aceptable de inocuidad de los alimentos deben estar deben estar validadas científicamente. El sexto principio, nos dice que la aplicación de las medidas de control deberían ser objeto de vigilancia, medidas correctivas, verificación y documentación, según corresponda a la naturaleza del producto alimentario y el tamaño de la empresa de los alimentos. El séptimo principio es que los sistemas de higiene de los alimentos se deberían revisar para determinar si es necesario modificarlos. Esto debería hacerse periódicamente y siempre que se produzca un cambio significativo que pueda repercutir en los peligros potenciales o en las medidas de control, como por ejemplo un proceso nuevo, un ingrediente nuevo, un nuevo producto, un equipo nuevo, todos estos asociados con la industria alimentaria. El octavo y último principio dice que se debería mantener una comunicación adecuada entre los alimentos y los procesos alimentarios, entre todas las partes pertinentes para garantizar la inocuidad e idoneidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria. A continuación vamos a hablar sobre el proyecto y construcción de las instalaciones. Los pisos deben ser lisos e impermeables a la humedad. Además deben contar con rejillas para facilitar su higienización. Las paredes deben ser lisas y con acabados de superficies continuas e impermeables y fáciles de limpiar y desinfectar. Los techos deben ser sin grietas y lisos, de color claro e impermeable para impedir la condensación y la aparición de microorganismos dañinos. Las ventanas deben tener mallas contra insectos para evitar las plagas y además los vidrios deben estar limpios y en buen estado. Las puertas deben ser lisas, fáciles de limpiar y de desinfectar. La distancia entre la puerta y el piso debe ser máximo de 1 centímetro. También es recomendable utilizar un sistema de cierre automático, el cual impida la manipulación de perillas. La iluminación, esto debe ser natural y artificial. Las lámparas y focos también deben estar protegidas para evitar que los fragmentos caigan en los alimentos en caso de una ruptura posible. La ventilación, esta debe ser natural y artificial. Lo importante es evitar la concentración de gases, humos, vapores, olores y el calor excesivo. Respecto a los servicios básicos, el establecimiento debe tener agua potable suficiente en cantidad y a presión, que garantice la calidad higiénica del establecimiento. Además, debe tener servicios higiénicos tanto para el personal de trabajo como para los comensales. Dentro de los servicios higiénicos, los baños deben estar equipados con papel higiénico, jabón desinfectante, un secador eléctrico y un papel toalla. Además, el personal debe tener vestidores con casilleros o percheros. El establecimiento también debe tener un área específica para los desechos. Esta área debe estar lejos del área de producción. El bote de basura siempre debe estar limpio con bolsas plásticas y tapados cuando no esté en uso continuo y libre de humedad. Se debe clasificar los desechos orgánicos, inorgánicos, vidrios o losas rotas y cajas de cartón. Dentro de las medidas de seguridad del restaurante, deben tener un botiquín implementado para los casos de accidentes. Los tanques de gas deben estar a una distancia de 1.5 metros de la fuente de calor y los extinguidores deben ser de fácil acceso y las zonas deberán estar señaladas. El control de plagas. Cada restaurante debe contar con su propio plan de control de plagas o con un servicio especializado. Además, el plan debe incluir en las áreas internas como externas del establecimiento y se debe realizar inspecciones semanales para evitar la aparición de estas plagas. En las áreas de manipulación de alimentos se debe controlar la presencia de animales que producen contaminación en los alimentos, ya sea de forma directa e indirecta.
Las principales plagas en la industria alimentaria son roedores, insectos como las hormigas, los gorgojos, las cucarachas, los escarabajos, las moscas y aves como las palomas. Ahora vamos a hablar de la higiene personal. Todos los empleados que trabajan en zonas de manipulación de alimentos donde se preparen, procesen o almacenen los productos deben cumplir con normas prácticas de higiene establecidos por la empresa. Dentro de la higiene personal, el uniforme debe estar limpio, debe estar el delantal completo, el calzado debe ser el adecuado y los guantes deben ser desechables. ¿Cómo se deben lavar las manos? Aquí tenemos una imagen de cómo nos describen el lavado de manos. Primero debemos humedecer nuestras manos con agua. Seguido de esto debemos aplicar suficiente jabón hasta cubrir todas las superficies de sus manos. Luego tenemos que frotar las manos palma con palma. Luego debemos poner la mano derecha sobre el dorso izquierdo con los dedos entrelazados y viceversa. Luego tenemos que hacer palma con palma con los dedos entrelazados. La parte trasera de los dedos hacia la palma opuesta con los dedos entrelazados, de esta manera. También se debe frotar el dedo pulgar izquierdo sujeto en la mano derecha y viceversa. También se debe realizar un frote rotativo hacia atrás y adelante con los dedos sujetos en la mano derecha, en la palma izquierda y también de forma viceversa. Por último, se deben enjuagar las manos con suficiente agua, secarse con una toalla desechable y con la propia toalla desechable cerrar el grifo y así nuestras manos estarán limpias. ¿Cuándo hay que lavarse las manos? Las manos se deben lavar cuando nos tocamos la cara, en especial los ojos, la nariz, la boca, la nariz o las orejas. Nos debemos lavar las manos cuando vamos antes de comenzar el trabajo, es decir, antes de la manipulación de los alimentos, se debe lavar las manos al reiniciar el trabajo cuando se ha interrumpido por cualquier cosa, como por ejemplo, tocar el dinero, coger el teléfono o las llaves. Cada vez que se usen los servicios higiénicos, después de tocar alimentos crudos, después de verter la basura o tocar desperdicios, después de haber tocado cualquier utensilio de limpieza como una escoba, un recogedor, y después de usar algún pañuelo. Prácticas higiénicas. Dentro de las prácticas higiénicas tenemos el aseo corporal diario. Esto sí debe ser diario y un buen aseo. El cabello siempre tiene que estar recogido y cubierto con un gorro y una malla. En el caso de los hombres debe estar rasurado el bigote y en el caso de las mujeres sin maquillaje. Las uñas siempre deben estar cortas, limpias y sin esmalte. El uniforme siempre debe estar limpio. Los zapatos de seguridad siempre deben estar limpios y cerrados. No se debe utilizar adornos de las manos como los relojes, anillos, cadenas, etc. Se debe utilizar guantes limpios, sin roturas, al estar en contacto directo con el alimento. El delantal siempre debe estar atado de forma segura al cuerpo. Se debe utilizar el tapaboca en las áreas de contactos directos con el alimento y más aún con este virus que estamos pasando. Y también no se debe colocar lápices o algún otro objeto detrás de la oreja. A continuación vamos a hablar sobre el transporte de alimentos. Este proceso debe llevarse con mucha precaución, ya que inicia desde el centro de producción hasta el centro de transformación. Para ello se deben seguir los protocolos de cada empresa para asegurar que el alimento no sufra cambio. Además, se debe respetar la cadena de frío. Los alimentos, ¿qué son los alimentos perecederos? Estos alimentos tienen una vida útil, aquellos que se descomponen rápidamente, ya sea por la temperatura, humedad o presión a la que han sido sometidos durante la comercialización, almacenamiento y transporte. Los medios de transporte que se utilizan para los alimentos es un medio aéreo, un medio marítimo y un medio terrestre.
¿Qué es la cadena de frío? La cadena de frío es un proceso logístico de almacenamiento, conservación, manejo y distribución con la finalidad de asegurar que los alimentos se conserven en los rangos de temperatura establecidos para que no pierdan su poder inmunológico. La cadena de frío nos da la temperatura óptima para la seguridad y la calidad de tu producto. Dentro de la cadena de frío tenemos una etapa que empieza por la producción, luego por el preenfriamiento, el embalaje, el almacenaje, el transporte, la distribución, la descarga y como último punto la entrega en los puntos de venta. ¿Cómo se deben transportar los alimentos perecederos? Estos alimentos se deben transportar en cajas o contenedores refrigerados con un aislamiento térmico que ayude a mantener la temperatura determinada y evitar que microorganismos patógenos dañen el alimento. Para su distribución, los alimentos necesitan de ciertas temperaturas. Aquí tenemos los alimentos con las temperaturas ideales de transporte. En el grupo 1 tenemos las albaricoque, bayas, caquis, cerezas, ciruelas, ciruela pasa, granadas, higos, manzanas, melocotones, membrillos, peras y uvas que se deben transportar de 0 a 1.5 grados centígrados. En el grupo 2, las aceitunas, aguacates, guineos, berenjenas, guayaba, limas, mangos, melones, limón persa, las papayas, piñas, sandías, tomates, toronjas, se deben transportar de 13 a 18 grados centígrados. Los arándanos, limones, mandarinas y naranjas se deben transportar de 2.5 a 5.0 grados centígrados. Los ajís rojos, ajís verdes, chiles rojos, chiles verdes, calabazas, maíz, sandías, tomates se deben transportar a una temperatura de 4.5 a 7.5 grados centígrados. Las berenjenas, calabazas grandes, jengibres, papas, pepinos, toronjas de 4.4 a 13 grados centígrados. Las alcachofas, berros, espárragos, espinacas, higos, hongos, lechuga, maíz, el maíz dulce amarillo, perejil, el puerro, la remolacha, uvas verdes y la zanahoria se debe transportar de 0 grados centígrados a 1.1 grados centígrados. El apio, la brócoli, la cebolla, la col de Bruselas, coliflor, el nabo, el rábano y el repollo se debe transportar de 0 a 1.1 grados centígrados. Las papas, el jengibre y el camote de 13 grados centígrados a 18 grados centígrados. El ajo blanco o morado, la cebolla seca se debe transportar de 0 a 1.5 grados centígrados. Los perecederos pecuarios, dentro de esto están las aves que se deben transportar de 0 a 1 grado centígrados y los huevos con cáscara de 4 a 7 grados centígrados. Los perecederos pecuarios, dentro de estos están los quesos. El queso camembert, cheddar, requesón, queso cottage, roquefort, suizo, mozzarella procesado se debe transportar de menos 1.1 a 1.1 grados centígrados. El queso crema de 0.0 a 1.1 grados centígrados. El queso americano, queso suizo, queso ladrillo y los alimentos de queso se deben transportar de 4.4 grados centígrados a 7.2 grados centígrados. La carne fresca curada y los mariscos frescos. La carne fresca, que dentro de ello está la res, cordero, cerdo, aves, conejos y ternera, se debe transportar de 0 a 1.1 grados centígrados. El tocino de 1.0 a 4.0 grados centígrados. La carne de res seca y jamón curado se debe transportar de 10.0 a 15.0 grados centígrados. El pescado fresco, el salmón, el halibut y el camarón se debe transportar de menos 0.6 a 1.1 grados centígrados. El atún, ahumados, ostras o almejas de 0.0 grados centígrados a 2.2 grados centígrados. La langosta de 5.0 a 10.0 grados centígrados. Dentro del transporte de alimentos se deben tomar en cuenta estos puntos.
que no se debe transportar los mariscos y los pescados con otros productos, ya que se puede provocar una contaminación cruzada. Se debe controlar la humedad en la conservación de alimentos. Además, se debe utilizar la cadena de frío de manera apropiada, ya que esto nos va a garantizar que nuestros productos no pierdan sus propiedades. Y cualquier tipo de hielo puede afectar la calidad del producto, como el que se forma por el congelamiento de la baja temperatura de la caja o al transportarse junto a cualquier otro producto congelado. A continuación vamos a hablar sobre la información sobre los productos y la sensibilización de los consumidores. Básicamente esto se refiere a las etiquetas. ¿Por qué es importante leer una etiqueta? Leer una etiqueta nos ayuda a saber la información nutricional de los productos y así elegir los más adecuados para nuestro estilo de vida. Además, nos permite saber datos nutricionales como el porcentaje de grasas, cantidad de calorías, el tamaño de porción y también la vida útil del alimento. Hay que tomar en cuenta nuestras calorías, fijarnos en el tamaño de porción y elegir los nutrientes de manera inteligente. Los datos obligatorios de una etiqueta. Los datos obligatorios de una etiqueta deben tener el nombre del producto, deben tener la lista de ingredientes, el contenido neto o masa drenada, la dirección y el nombre del fabricante que tenemos aquí, el país de origen, de igual manera tenemos aquí la identificación del lote, la fecha y la caducidad o consumo preferente, el método de conservación que tenemos aquí, el método de conservación y la información nutrimental, que es lo más importante al momento de elegir un producto. ¿Cómo leer una etiqueta de información nutrimental? En las etiquetas siempre nos viene la tablita de la información nutrimental. En este caso, siempre en la parte de acá arriba nos indican, en la parte de aquí arriba nos indican el tamaño de la porción o la porciones por envases. En este caso, en esta etiqueta nos dice el tamaño por porción y nos indica en gramos y en tazas y el número de porciones que nos rinde aproximadamente. En la parte de acá abajo nos dan a conocer las calorías. Aquí en la imagen se puede observar, en el marco que está de color morado, se puede observar las calorías. Estas calorías nos indican, la etiqueta nos indica el grado de calorías. Si consumimos más calorías de las que nos necesitamos, vamos a aumentar de peso. Aquí en el cuadro, en el marco de color verde, nos indican los nutrientes en esta parte de aquí. En esta parte de aquí nos indican los nutrientes y acá en la imagen, en el enmarcado rojo nos indican el uso del valor diario y aquí en la etiqueta tenemos el uso del valor diario. El uso del valor diario nos sirve para comparar los nutrientes de los alimentos. Entonces, de esta manera se puede entender una etiqueta de información nutrimental. Bueno, es todo lo que les puedo ayudar con información. Espero que les haya gustado y les haya servido mucho y gracias por su atención.